Por algunos detalles muy personales, este amigo que yo he invitado hoy, a quien les reconozco que ha tenido y tiene una trayectoria muy importante en la provincia de San Juan, pero cuando me puse a leer el currículum, me quedé asombrado. Dice, te he mandado ahí, donde dice, un profesor sanjuanino fue elegido el mejor conferencista a nivel mundial. Y yo, como conozco algo de este sistema, el sitio mentesalacarta.com lo ubicó en el primer puesto entre 5.000 personas expertas. Américo Sirvente es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Juan. Se ha especializado en el desarrollo de competencias digitales en docentes y estudiantes, así como en el diseño e implementación de proyectos educativos innovadores con tecnología, diseñando las metodologías Medime y Medive. Ser considerado el mejor entre 5.000 no es fácil. Y es ingeniero de profesión. Américo Sirvente, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, qué gusto que nos permitan contar lo que estamos haciendo. Bueno, contame qué es lo que haces. Bueno, yo soy un docente, yo soy un ingeniero civil que vengo de una familia de agricultores que terminó el primario en el campo, terminé el secundario en la escuela industrial, me recibí de ingeniero en la Facultad de Ingeniería y desde que empecé la carrera de ingeniería empecé a trabajar en informática, en los temas de computación y programación. Y bueno, mientras elaboraba y desarrollaba proyectos de investigación, participé en distintos niveles de la dirección de la universidad, se nos ocurrió que en algún momento la computadora iba a invadir el aula. Y esto fue en el año 98, antes de que las computadoras realmente multiplicaran como multiplicaron. Hicimos una metodología que se llama Medime, en el año 2003 la presentamos en un congreso, la aprobaron y desde ahí en adelante empezamos a producir páginas web educativas en donde capacitábamos a los docentes en que dijeran a un informático cómo querían su página web. O sea que era un lenguaje de comunicación entre docente e informático. Para el informático era un método de documentar y lo más interesante era que la documentación la hacía el docente, con lo que él quería. A todo esto, al docente, por supuesto, le enseñábamos algunas herramientas, cómo buscar los insumos, cómo buscar los elementos que iban a intervenir en la página, cómo hacer un desarrollo temático, cómo definir los objetivos de esa página web, etc. Bueno, así es como hemos desarrollado cientos de talleres, más de 100. No recuerdo el número exacto, pero más de 100. Y hemos hecho 600 páginas web educativas que están en un portal que se llama Portal Warpe, que es un repositorio. Esas están bien formadas y tienen una característica. Cualquier página web de ahí se puede bajar y se puede ejecutar en cualquier máquina sin necesidad de tener internet. O sea, necesito internet para bajarla, por supuesto, claro, pero una vez que la tengo en un pendrive la puedo ejecutar en cualquier lado y lo que hay adentro de esa página web no tiene un vínculo externo por internet. O sea que si hay un video, por ejemplo, el video está incrustado o está embebido, no está vinculado. Entonces eso permite que yo pueda dar clases, porque al principio el problema era que la mayoría de las escuelas no tienen internet. Hoy en día hay muchas escuelas que tampoco tienen internet. Por lo tanto, ideamos una metodología que permitiera que se produjera lo que se llama objeto virtual de aprendizaje, que es esta página web educativa, con el diseño que el docente quería, con el contenido que el docente quería, con los recursos que el docente encontró, y nos ha ido bastante bien. Tanto es que hemos empezado a difundirla en muchos lugares. Año 2014, con 10 alumnos hicimos un recorrido por Colombia. Sí. Estuvimos en 4 congresos, dimos 2 talleres, nos hicimos muchísima gente amiga y a los 15 días más o menos soy invitado por el gobierno de Colombia a dar una capacitación en un lugar que se llama
Tequendama, en un hotel como si fuese el Sheraton nuestro. Claro. Pero ellos lo que hacían era que cada persona que aprendía una diplomatura especial en uso de tecnologías era invitado 3 días a una capacitación en ese hotel. La cantidad de docentes invitados eran 1.200. Así que estuve dando capacitación a 1.200 docentes en un evento que se llama Educa Digital Colombia, en pleno centro de Bogotá. Pero no solamente has estado en Colombia. No. Contale a la gente dónde más has estado. Bueno, afortunadamente casi todos los países de América Latina. Me está faltando visitar Bolivia, que ya tengo una invitación. Me falta Paraguay, a pesar de que he dado charlas virtuales, pero no he estado en Paraguay. Y me falta Ecuador. En el resto he estado. En Venezuela he dado conferencias virtuales, no he podido llegar hasta allí, pero he estado en Colombia, Panamá, Costa Rica, en Brasil, en Montevideo, en Uruguay, por supuesto Argentina en un montón de lugares, en Chile. Ha sido distinguido en algunos lugares. Sí, he recibido algunos premios adicionales. Por ejemplo, el método que nosotros usamos era un método en donde se desarrollaba o se desarrolla a través de talleres presenciales. La pandemia impidió que hiciéramos talleres presenciales, entonces transformé la metodología en una metodología que se llama Medive, que es la metodología para videos educativos. Es la misma, pero para videos educativos. Y la planteamos como una diplomatura dentro de la universidad de 140 horas que se podía hacer virtual. En esa diplomatura unos 2.000 alumnos han pasado por allí y se han recibido 500. Por lo tanto, hay 500 videos educativos desarrollados con nuestra metodología. Y bueno, desde el año 2000, el año pasado, yo estaba en una plataforma que se llama Mentes a la Carta, y en esa plataforma yo había puesto mis antecedentes nada más. Resulta que una empresa que se llama Huawei, en Bogotá, junto con otra empresa que es Portafolio, que iban a hacer una capacitación especial y ven el perfil mío y me contratan para que les dé una conferencia allí. Así que el año pasado voy allí y ahí me informan los de la plataforma que yo, si quería que la gente se enterara de qué es lo que hacía, que le pidiera que entrara a esa plataforma y me evaluara. Entonces, desde noviembre del año pasado le pido a la gente que ve mis conferencias que entre en la plataforma y me evalúe. Y así es como hemos ido pasando en los distintos puestos dentro del ranking, y hace 3 meses más o menos yo estaba tercero. La Universidad de San Carlos de Guatemala, una persona que me conocía ahí a partir de una pasantía científica que realicé en Cuba, me invita a que dé la clase, se llama clase inicial. En el segundo semestre traen un personaje de afuera que dé una clase inicial. Grabamos la clase y la pasaron un día, la vieron 400, al otro día la vieron 2.200, al otro día la vieron 250 más, o sea, 2.850 personas vieron la conferencia, y a todas les pedí, por supuesto, en el video, que entraran en la plataforma y me evaluaran. Me evaluaron unas 2.200 y con eso pasé a ser primero dentro de ese ranking. Así que interesante y contento, por supuesto, porque yo siempre estoy contando, soy argentino. Dentro de los primeros 24 soy el único argentino. Y encima de San Juan, y encima de Chimbas. Así que, claro, claro, ya es mucho. Es mucho. Américo, hace unos 40 días yo leí una información que venía de Bruselas, donde decía que el gobierno había retirado las netbook o notebook de la escuela primaria. No sé si tuviste acceso a ello. No, pero bueno, siempre aparecen noticias de ese tipo. Hay detractores de la tecnología en donde dicen la han eliminado porque, y después resulta que sí las vuelven a utilizar. Hoy en día prescindir de la tecnología es como decirte a vos que dejes de usar el celular. Claro. No es posible, pero hay gente que detracta y bueno, y por ahí aparece un iluminado, como estos famosos innovadores en este aspecto que te venden una falsa ilusión creyendo que se puede vivir sin tecnología. Yo creo que no, pero es muy posible. Hace un tiempo también apareció en Italia que en un municipio habían decidido también
no usar las calculadoras en el aula. Es más o menos como lo que sucedía aquí. Yo recuerdo cuando aparecieron las primeras calculadoras, alguna gente no quería ni que las usáramos porque decía que perdíamos alguna habilidad. Y si yo tengo una herramienta, no estoy perdiendo habilidad. Y te explico por qué. Hoy en día hemos perdido la habilidad de hacer fuego. Sí. Ninguno hace fuego. Bueno, hace 2 siglos atrás quizás era importantísimo para poder subsistir. Por supuesto. Pero hoy apareció una herramienta, el fósforo, un aparato que me permite prender fuego y demás, y lo hemos dejado. Entonces una habilidad que para nosotros era importante en algún momento de nuestra evolución, y llegó un momento en que no la vamos a usar más. Con la tecnología nos pasa igual. ¿Ha estado en Chile, Américo? He ido a dar algunas conferencias, pero a la parte norte de Chile. Ajá. Pero hace tiempo, hace mucho que no voy para allí. ¿Y qué opinás de los conocimientos tuyos, como es el acceso a la universidad y a la secundaria en Chile, que es privado? Bueno, bien, yo sí he estado en países como Colombia, por ejemplo, en donde casi todo es privado. Hay parte pública, pero es muy escasa. Yo vengo de una familia de agricultores. Mi padre era agricultor, también fue camionero, también fue albañil y demás. Si yo estuviese en Chile no hubiese sido profesional. No hay duda en eso. Ahora, que soy profesional, si yo opinara que la universidad debería ser privada, es una total falta de empatía. Total, yo ya me salvé, entonces que los otros les cueste. No es el consejo. En Chile sí he leído información de que hay gente que para poder estudiar una carrera universitaria está endeudado hasta los 45 años pagándole a un banco. Entonces, bueno, si alguien pretende que esa es la solución para mejorar la educación, que no se mejora, porque la Argentina tiene muy buenas universidades, a pesar de cómo nos pegan, tiene muy buenas universidades. Y me van a decir, sí, bueno, pero no estamos a la altura de una universidad de los Estados Unidos. No, porque hay recursos y hay empresas privadas que pagan. Ahora, en Estados Unidos, si uno lee un poquito, va a ver que en Los Ángeles hay un montón de homeless, de gente sin hogar, viviendo en carpas en Los Ángeles. Ahora, yo no me entero de eso por las noticias de Los Ángeles, ni por la publicidad, ni por de cómo nos han aleccionado tantos años en las películas de Hollywood. Todo es fabuloso, todos son, toda la gente vive en unos barrios periféricos con grandes parques, con grandes jardines. No es así. El Bronx es un lugar insoportable para poder vivir. En el mismo Nueva York hay lugares que son impenetrables. Hay algunos estados en donde el tema de la droga es asquerosamente brutal, la cantidad de drogadictos que se ven en la calle. Y bueno, nos venden una imagen que no es la realidad. No es la real. No es la real. Yo he estado en Cuba, por ejemplo, y yo no he visto indigentes en Cuba. Yo no he visto gente comiendo de la basura en Cuba. No he visto gente que pase hambre en Cuba, a pesar de que te lo hacen ver porque ganan muy poco y son muy pobres. Son muy pobres al valor del dólar nuestro. Claro. Pero ellos tienen sus medios para subsistir y para vivir bien. Y la solidaridad que tiene el pueblo cubano para cuando ocurre un incidente como un ciclón o algo así, es infernal. No la ves en otro país. Pero bueno, es como nos van formando, es como nos van vendiendo la noticia. Y todo habla de que no, porque se quieren ir de Cuba. Y si vos querés irte de Cuba, tenés que pedirle a Estados Unidos una visa que cuesta carísima. Que cuesta carísima y casi no te la dan. Pero te dicen en la embajada, si vos llegás a Florida, que son 150 kilómetros, te vamos a dar te vamos a dar protección política, porque como que te escapás. Claro. Y tenés que decir eso. Y bueno, entonces, ¿qué hace la gente? Se ahorra un montón de pesos si de alguna manera llega en esos 150 kilómetros, llega hasta Florida. Y lo recepcionan y lo toman como un exiliado político. Pero no es tan así. Cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir de Cuba, igual que en cualquier país del mundo. Gente que vive atrás de mi casa, en un barrio que tiene pocos recursos, y no puede entrar y salir del país porque no tiene cómo. Y eso ocurre en todos lados. Eso ocurre en todos lados. Pero bueno, vos sabés, eso. Habrás visto que
En esta última campaña política hay un dirigente que quiere tener Sí, el sistema chileno de los vouchers, de famosos los esos vouchers. Y hay muchos chilenos que están en Mendoza Sí. estudiando. Sí. Hay muchos que están en la universidad local donde vos dictas clase. Sí, Esto es preocupante, ¿no te parece? muy preocupante. Hay una cuestión que tiene que ver mucho con el discurso que se ha venido vendiendo, como que todo lo nuestro no es valioso, como que nuestra moneda no es valiosa, como que hay que irse del país. Y bueno, esa falta de argentinidad es peligrosa, porque hay gente que cree que se va a salvar solo, y aquí no se salva solo, no nos salvamos solo, aquí tenemos que ser realmente solidarios. Y lo grave de este tema es que hay un discurso antipolítica que hace daño. ¿Está bien? Porque le han hecho creer a la gente que ser político es malo. Yo me acuerdo que cuando era chico, Sí. y esto te debes acordar, el ser comunista era malo. Sí, No, este es comunista. sí. O sea, pensar de otra manera. Bueno, pero eso es una construcción que no hicieron. Eso es un adoctrinamiento. No han adoctrinado para no querer a los comunistas. Y uno dice, no, porque ahora explíquenme, ¿por qué le van tan mal a China si es comunista? Claro. ¿Por qué le van mal a unos 10 o 12 países de Europa que son socialistas? Sí, hay un montón de países de Europa que son socialistas, en donde hay gente que paga hasta el 50 o el 60% de su sueldo en impuestos para tener la educación pública, la salud privada, la salud pública, para tener todos los elementos que el Estado le brinda. Y bueno, por ahí no los pueden explicar. Lo hablan con el aspecto de la libertad, porque la libertad pareciera ser nada más que la libertad de mercado. Y la libertad de mercado no es la libertad, es la libertad de que te puedan explotar como puedan. O sea, la libertad de mercado significa que te pueden esclavizar. Ese es el concepto de esa libertad, ¿no? La libertad del dinero. Américo, dentro de tu experiencia Sí, como expositor, porque vos y yo nos hemos subido a distintos escenarios, seguro. pero hemos compartido lo que es enfrentarse al público. Y en el discurso político que hemos estado consumiendo, entre comillas, en los últimos tiempos, nos hemos llevado una sorpresa, seguramente vos y yo, Sí. porque nunca esperábamos que fuera tan agresivo. Bueno, fíjate que esto ocurre porque hay un conjunto de la sociedad que le han insistido tanto que todo lo que es político, o sea, inclusive el concepto de casta que viene por otro lado, pero inclusive ese concepto, que piensan que todo lo que es político es malo. Y yo le digo a mis alumnos, le digo, mire, yo hago política universitaria y yo no soy un corrupto. Así que no se confundan. Claro. Pienso distinto, actúo distinto y tengo ganas de hacer cosas por los demás. Ahora, este concepto de que hay que salvarse solo es un concepto súper egoísta que hace que estos discursos empiecen a penetrar y penetran en los chicos. ¿Está bien? Entonces, no, porque hay que eliminar a estos porque son corruptos. Y hay corruptos. Mucho el caso de López, por ejemplo. Sí, Está bien, es un corrupto. Está preso. claro. Está preso. O sea, la justicia actuó. Ahora, Sí. que yo desconozca que hubieron asesinados en la dictadura y que yo avale las acciones que hacía la dictadura, y bueno, eso es grave. Eso es grave, porque eso está demostrado y está demostrado en la justicia. O sea, por un lado yo creo en la justicia y por otro lado descreo en la justicia. O sea, hay una señora que va a ser, que posiblemente sea vicepresidenta, Sí. que descree y cree que los juicios fueron injustos. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, no era injusto que tomaran a cualquier estudiante, nada más que por ser peronista y que lo asesinaran. Eso no le parece injusto. Esas son las cuestiones que creo que hay que profundizar en cuanto, bueno, ahora porque estamos en pleno proceso, pero esto hay que elaborarlo y tienen que elaborarlo también desde los medios. O sea, Milei es un fenómeno que al principio les parecía simpático y que medía porque puteaba en cámara, Sí.
y cuando han descubierto que se les ha escapado de las manos, ahora no hayan cómo frenarlo. Porque esa es la verdad. Aunque él mismo ha moderado su discurso. Y ahora lo ha moderado porque quiere llegar a los otros votantes. Pero hay un grupo que indudablemente es un 30% más o menos, que está muy, muy enojado con la política en general. ¿Está bien? Ahora, Sí. no están enojados con el mismo que ha hecho Alianza, que decía que iba a eliminar el impuesto a la ganancia y nunca lo eliminó. Claro. Y ahora se eliminó. Entonces, el que adquirió el discurso es muy difícil que después lo cambie, aunque las evidencias le demuestren lo contrario. Es muy interesante. Ya se comprometió con esta idea y la quieren seguir manteniendo. Además, hay mucha gente que dice, no, yo escuchaba a un chico joven que decía, no, que explote todo. Escúchame, la última vez que explotó todo, mataron a 600 personas en la Plaza de Mayo. Y yo no soy peronista, ¿no? Yo no soy peronista, lo aclaro porque si no van a creer que soy un militante. Después, la Junta Fusiladora mató porque eran peronistas. Sí. ¿Está bien? Y hablan de los 70 años y no hubieron nunca 70 años de peronismo. O sea, fíjate cómo el discurso prende y la gente... ¿Está bien? Y Macri, que se supone que es un ilustrado, hablaba de 70 años del peronismo. Sí. ¿Está bien? Y nunca hubieron 70, son 40 y pico de años, o menos de 40 años. Pero no importa. Después apareció una junta militar que decidió que había que eliminar a toda un grupo de gente que pensaba distinto y que lo empezó a ejecutar. Sí. ¿Está bien? Lo hemos vivido. Y lo hemos vivido. Y en el año 2001, por mantener una política liberal, murieron más de 30 o 38 personas. ¿Cuántas murieron en Buenos Aires? Cuando se quiso poner o imponer un estado de sitio en una gente que ya estaba harta. Y fíjate vos qué extraño, el cacerolazo aparece en el barrio de Palermo. Sí. O sea, una cosa totalmente extraña. O sea, toda la derecha, que es la que vota la continuidad de esta gente, es la que lo echó a De la Rúa. Sí. Es ella. Claro. Américo. O sea, fíjate qué incongruencias que tenemos en las formas de pensar. Y bueno, yo en el transcurso de mi vida yo he ido cambiando. Yo al principio no participaba en política y después me enteré que estaba en algunos grupos anotados en la CIDE porque yo era dirigente estudiantil porque queríamos irnos de viaje de estudio. Claro. Entonces las reuniones que nosotros hacíamos, después me enteré de que habían infiltrado y si hablábamos de política, hubiéramos hablado de algún partido político, seguramente, o por lo menos hubiera tenido algún inconveniente. No digo que hubiera desaparecido, pero hubiera tenido algún inconveniente. Vos que vienes de un hogar de trabajadores, de gente humilde, que has transitado con mucho esfuerzo y sacrificio la secundaria, la universidad, para llegar a ser ingeniero, que te has volcado a la informática y a la cibernética, pero has desarrollado una capacidad intelectual para expresarte ante los demás. ¿Cómo se hace eso? Contale a la gente. Bueno, primero hay que... A ver, en la universidad yo me dedico mucho a lo que se llaman tareas de extensión, para lo cual hay que tener una personalidad especial, tener ganas de brindarse hacia los demás. El ser docente es digamos, es una vocación que también permite esto, de que yo quiero que los demás aprendan para que sean mejores que yo. Y este desprendimiento quizás es lo que permite que uno tenga ganas de poder expresarse. Además hay un concepto, cuando uno ve la curva de aprendizaje, uno por escuchar aprende el 5%, o el 10%, cuando lee, cuando ve, pero la mejor manera de aprender, que es más del 95%, es cuando uno enseña. Entonces vos aprendés algo, aunque lo aprendas poco, lo tratas de explicar a otro y ahí lo aprendes. Entonces este es un método que de alguna manera me he dado cuenta después. O sea, estos principios teóricos los he aprendido después. Y yo siempre me he notado que he tenido muchas ganas de contar o de explicarles a otro algo para poder aprender. Cuando yo estudiaba, no puedo estudiar solo. Claro. Yo estudiaba con otro.
Porque el estudiar con otro es contarle al otro lo que uno aprendió y el otro que te lo cuente, entonces en ese intercambio uno crece un montón. Y creo que esa es la característica con la cual uno se empieza a transformar en orador con el tiempo, con el transcurso del tiempo y con la experiencia, por supuesto. Además que el tema del pánico escénico Sí. lo he dominado bastante bien por esto de ser bastante audaz a la hora de poder presentar. Cuando empezamos la carrera de informática, de programador en la escuela industrial, eran las primeras veces que yo daba clases. Y los que tenía adelante eran todos gente muy formada, porque el examen de ingreso que se tomó a 600 alumnos, Sí. se seleccionaron solo 45, o sea, los mejores. Ajá. Entonces, dentro de mis alumnos habían profesores de matemáticas, gente que sabía muchísimo. Y había que darle clase a esa gente sin pasar vergüenza. Entonces Claro. uno se esforzaba muchísimo. A medida que ha ido pasando el tiempo, yo ahora me animo a presentarme en cualquier auditorio. Lo que no puedo hacer es cantar, Claro. que es una habilidad que me hubiera gustado tenerla. Pero qué bueno que es poder contarle lo que uno sabe a la gente y poder participar. Y este ejercicio de poder participar así en reuniones y en entrevistas también ayuda muchísimo. Ingeniero Américo Sirvente, ha sido un honor y un gusto tenerte en este programa que se llama Lo que no se dice, Bien. porque yo no he logrado escucharte en algún otro medio y yo he centrado mis preguntas para que le contés a la gente qué es lo que sos, qué es lo que haces y cuál es el proyecto de vida que estás desarrollando, que es muy interesante. Sí. Gracias por venir, Américo. No, gracias a vos por convocarnos y bueno, estamos disponibles para cuando quiera, para que inclusive que hagamos alguna pequeñísima columna que tenga que ver con esto de las tecnologías. Hoy en día lo que está explotando es la inteligencia artificial, hay que... De eso quería hablar, pero Ajá, en otro momento. será parte de una columna especial, Bueno, cuando quieras. porque la gente no sabe qué es lo que es la inteligencia No. artificial. O sea, tocan de oído y que han escuchado por allá o por aquí. Pero nosotros vamos a tratar de enseñarles qué es la inteligencia artificial, para qué sirve y por qué nos conviene usarla o no. Pues claro. Bueno, justamente ayer estuve grabando un programa para la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo van a transmitir en unos días, sobre inteligencia artificial, y el lunes a las 10 de la mañana voy a estar en un colegio de la bebida, en donde una docente que me ubicó por ahí me dijo si quería darle una charla a los alumnos de quinto y sexto año de una secundaria de la bebida sobre justamente los aspectos de la inteligencia artificial, la implicancia que tienen en la academia y fundamentalmente los aspectos que tienen que ver con la ética, porque hoy con inteligencia artificial puedes hacer daño. Sí. Entonces, si yo no tengo valores, que eso tenemos que transmitirlo los docentes, si yo no tengo valores, puedo usarla para hacer cosas malas o puedo hacer daño sabiendo o no sabiendo, porque puedo usarla y no me doy cuenta de que puedo estar haciendo daño. Así que ahí tiene que ver muchísimo la ética, la formación, los valores, la experiencia previa, en fin. Así que bueno, te agradezco mucho el que me hayas invitado y que me hayas dado esta libertad de poder hablar como hemos hablado. La capacidad que tiene el que entrevista tiene que ver con que deje hablar libremente al entrevistado. Cometen el error hoy, algunos que yo le llamo lenguaraces, de no dejarlo hablar y estarle cortando la expresión, Claro. entonces no queda claro. Y yo tengo como convicción de que quien entrevisto debe ser lo suficientemente claro para que la gente que está detrás de la pantalla o detrás de la radio Claro. entienda y aprenda, porque esto es para aprender. Sí. Y si no, no sirve. El que interrumpe en realidad lo que quiere es imponer su idea y no la del entrevistado. Tienes razón, es así y hoy ocurre mucho. Gracias. No, gracias a vos, muy amable.